cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salto Cuántico. Estoy muy contento hoy porque tengo una tremenda invitada de la que ya vamos a saber más y nos va a contar en qué está. Y nada, como siempre les sugiero que puedan apoyar el canal suscribiéndose, apretando el botoncito ahí y puedan también pasar la voz a su gente querida, a sus amigos, familiares para que entre todos vayamos haciendo que esto se expanda y que cada vez tengamos más gente con nosotros. Bueno, voy a presentar a la invitada con la autopresentación que siempre hacemos con los invitados, cómo ellos se definen, y dice así: ella es psicóloga, coach, terapeuta menstrual y magíster en biología cultural. Ya partimos power. Amante del mundo que están construyendo las mujeres, viajera de corazón, exploradora de culturas y subculturas, devota de la Gran Madre, la diosa, la Pachamama, y en aprendizaje permanente entre libros, experiencias individuales y colectivas. Tengo el gran placer de tener hoy conmigo a Karen Müller. ¿Lo dije bien? Sí, súper bien. Muchas gracias por la presentación también ahí. No, feliz de tenerte acá. Karen, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muy contenta de poder conversar contigo hoy día. Oye, voy a sincerar algo. Creo que corresponde. Tuvimos un pequeñito percance con la primera grabación, que voy a atesorar igualmente mucho en el disco duro y en mi mente y en mi corazón. Y resulta que Karen tuvo la amabilidad y la generosidad de venir a hacer esta grabación nuevamente y nada, con la mejor buena onda, con todo el cariño del mundo, así que eso habla también de las personas, de las redes que construimos. La vida no hizo tener que estar aquí de nuevo y eso habla muy bien de ti, Karen, así que te quiero agradecer, partir agradeciendo y sincerando eso que para mí es muy, muy valioso. Ujú. Así que, Sí, y yo me reía después porque tiene que ver con la coherencia, ¿no? Justo lo que hablábamos cuando grabamos y resultó como resultó. Una de las cosas interesantes de la conversa tenía que ver con cómo uno sostiene las experiencias, pues cómo uno se las vive, cómo uno decide vivírselas. Es como podemos estar desde la frustración o desde la impotencia, o podemos reírnos y decir, bueno, es un misterio lo que va a pasar hoy día, pero va a ser igualmente importante, de seguro. sí, me encantó porque hablamos varias cosas y también uno siempre quiere que todo salga bien. Pero otra cosa que yo pensaba, además de agradecerte, es que una de las cuestiones que más yo he, de alguna manera, intentado potenciar en mi último tiempo, en los últimos años, y de hecho lo plasmé de alguna manera en el primer capítulo de esta temporada, es que las cosas hay que hacerlas, aunque no salgan perfectas. Y echar para adelante. Y vamos aprendiendo, pero no quedarse con los sueños, no quedarse con la idea. Entonces, esto de hacer e ir adelante e ir aprendiendo se vio plasmado. Aprendimos un montón los dos en esto de ir grabando y sacamos conclusiones. Entonces, es también un mensaje que siempre trato de dar porque ha sido mi camino también. Mucho tiempo yo le daba vuelta a la idea y no las concretaba. Y ahora se me ocurre algo y lo concreto rápidamente. Bueno, eso conlleva también un aprendizaje. Así que quería partir por ahí agradeciéndote por esa generosidad. Y bueno, me gustaría partir preguntándote porque algo que tú haces muy bien y que has potenciado mucho en la ciudad en la que vives es la colaboración. Yo cada vez estoy más de alguna manera vibrando en eso, en lo importante que es colaborar. Y quiero que me cuentes un poco ese camino. ¿Cómo ha sido la colaboración de una persona que tiene su propio mundo interior, pero se ha abierto para convocar a otros? ¿Qué tan importante es colaborar, sobre todo cuando son espacios de sanación? Wow, sí, po. A mí me cuesta verme solita. Me cuesta imaginarme que las cosas que yo hago solamente dependen de mí o solo estoy yo disponible. Entonces,
Yo creo que desde chica siempre he buscado la posibilidad de colaborarme con otros. ¿Mm? De hecho, cuando uno hace estos ejercicios de recordar a qué jugaba cuando niña, a propósito de, por ejemplo, los oficios, después uno se dedica a algo en la vida y muchas veces tiene relación. O sea, cuando uno está feliz y uno está vibrando, tiene mucho que ver con los juegos que uno escogía. Y ahí yo recuerdo que de las cosas que más me gustaba hacer eran las famosas clubes. Entonces teníamos club de amigos, club Ah, de amigas y hacíamos picnics y hacíamos cosas. Entonces siento que desde ahí viene esta idea. Aunque no tengo, somos 3 hermanos, tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana. No éramos nosotros los que jugábamos tanto, pero sí afuera, como en el barrio, en la comunidad. o sea, hacía círculos de niños ya en esa época. Sí, y hacíamos show, hacíamos espectáculos de gracias, nos preparábamos para presentarnos entre nosotros nuestras gracias y no, era bien entretenido, bien entretenido. Y cuando uno piensa en colaborar, muchas veces la colaboración viene desde la necesidad, porque todos tenemos cierta carencia, entonces a veces la vida nos pide, tenemos que juntarnos porque si no, no sacamos esto adelante. Pero los círculos de personas que tú vienes haciendo, no me refiero a los círculos de mujeres de los que ya podemos hablar, sino que las agrupaciones, los espacios comunes que tú estás creando vienen desde la abundancia, o sea, gente que tiene mucho que entregar todo y que entre todos logran ensamblar algo aún mayor. Yo recuerdo que las primeras veces que vi algunos espacios tuyos fue en Espacio Origen, Ujú. ¿verdad? Entonces cuéntame qué significa poder aunar a personas brillantes, valiosas, que tienen mucho que entregar y poder ensamblar algo aún mayor. Bueno, eso yo creo que viene primero que todo de la curiosidad, de las ganas que yo tengo de aprender, de las ganas que yo tengo de conocer otras cosas. Entonces me acerco a personas que pueden estar profundizando mucho más el camino que a mí me interesa o que pueden estar haciendo cosas súper distintas a las que yo conozco. Y esa es como la primera motivación. Y la segunda motivación tiene que ver con identificar necesidades en el entorno. Si de repente uno siente que, yo siento que se tienen que hacer ciertas cosas, sola no las voy a hacer. Entonces empiezo a chequear. Y por ahí han surgido. Y a ver, me estoy acordando desde que vivo acá en el territorio. Ujú. Claro, a través de Espacio Origen hicimos varias convocatorias, pero cuando fue el estallido social, me acuerdo que nos juntamos a conversar un grupo de personas que nos gustaba la meditación y dijimos, ¿por qué no abrimos la meditación? Y nos fuimos a la playa, acá a la costanera en Puerto Vara, y empezamos a proponer. Qué Hagamos una bonito. meditación un día viernes en la tarde, los que llegan, llegan, abierta. Y lo único que hicimos fue difundir. Entonces un día estuvo a cargo de una persona, otro, la semana siguiente de otra, y lo sostuvimos como un mes y medio y diferentes experiencias, desde yoga, baños con cuencos, como sonidoterapia, por decirlo así, y otras prácticas meditativas también más reflexivas y muy, muy interesantes. Y claro, uno conoce periféricamente o superficialmente a algunas personas y es bonito compartir eso. Hay que tener generosidad para poder hacer grupos así. No sé, tal vez, claro, sí, sí, tratamos de identificar valores, pero yo también te podría decir que eso es intrínseco al ser humano. Ajá. O sea, nosotros nacemos en colaboración. Por ejemplo, si pensamos el origen, cuando Ujú. uno está en proceso de gestación, ahí está la primera experiencia colaborativa entre la mamá, ¿no es cierto?, biológica y este feto que después se transforma en guagua, que va teniendo todo su proceso. Si esta madre no le nutre, no le genera, no le comparte su cuerpo para que pueda crear un espacio de vida adentro, entonces nunca hubo vida. Entonces yo siento que es un principio y si miramos afuera, la naturaleza también es súper La colaborativa. vida es colaboración, Yo siento que sí, o sea, yo ¿verdad? así lo percibo, Mm. así lo leo. ¿Y por qué entonces nos hemos alejado tanto de esa colaboración? Inclusive, lo conversábamos también a nivel de vecindad, a nivel de comunidad. Es maravilloso lo que tú haces y me interesa mucho ahondar en eso, pero las personas, por decirlo así, comunes y corrientes, que no tienen un afán terapéutico ni espiritual necesariamente, no nos conocemos con los vecinos, hemos dejado de saludarnos en la calle. ¿Por qué sientes tú que se ha ido perdiendo esa Mm. colaboración intrínseca, natural del ser humano? Hay una explicación que a mí me gusta mucho, que Ujú. yo la recojo de los aportes del doctor Humberto Maturana, biólogo chileno, em, y que él también se basa en estudios, hallazgos arqueológicos de María Gimbutas, de la Ryan Eisler, que tienen que ver con explicar un poco este transcurrir del ser humano, ¿no? De la humanidad. Entonces podríamos decir que hubo
al parecer, una época en la que las personas nos colaborábamos de manera muy fluida y natural. ¿M? Y eso le vamos a llamar la era matrística. Y después, lo que fue pasando fue que entramos en un proceso que algunos identifican como miedo. Y el miedo surge a propósito de la escasez. Se plantea que en un origen la humanidad había alimento para todos, había espacio, obviamente, había mucho espacio, no éramos tantos, y estaban los recursos disponibles. Y en un momento se generó una gran escasez. Y esta escasez, lamentablemente, no fue de un par de años, sino que estuvo presente varias generaciones. Y eso llevó a que las personas fueran ya no moviéndose con confianza, ya no moviéndose para compartir, para colaborarse mutuamente, sino tratando de sobrevivir. Y en ese contexto de buscar la sobrevivencia es que además de surgir el miedo, surge la apropiación, como esto es mío, esto me lo voy a dejar para mí. Y en ese camino también empieza a aparecer la competencia. Entonces nos alejamos de la colaboración. Y a esa cultura, a esa forma de relacionarnos, el doctor Maturana le llama cultura, dice que es una red cerrada de conversaciones, o sea, define que la cultura es algo que vamos co-creando permanentemente mientras nos vamos relacionando. Esa cultura va variando. Y cuando nos quedamos instalados en estos otros valores Ujú. que tienen que ver con el miedo, la apropiación, la competencia, el control, surge lo que vamos a llamar la cultura patriarcal, que es la que llevamos habitando, no sé, yo creo unos 5.000 años, 6.000 años. Ajá. Y entonces la colaboración siempre va a estar presente, pero es muy fácil que en el transcurrir de la vida del hombre, de la mujer, vayamos teniendo experiencias de miedo y vayamos modificando de manera más O permanente. sea, no sé si te interpreto bien, pero es algo así como que la colaboración está por debajo, presente en nuestra casi biología, es algo intrínseco, pero se ha ido tapando un poco con toda la nueva mecánica más moderna, si tú quieres, de esta era más patriarcal, pero está ahí. O sea, por mucho que no se exprese, la colaboración está, por lo tanto está la esperanza también de que volvamos a destaparla, volvamos a generar que se exprese esa colaboración desde lo básico. Es que es tan simple, la ecuación, según yo, es ¿Sí? muy simple porque basta con que confiemos. Y estaba pensando en esa palabra, ¿eh? Sabes que mientras hablaba estaba pensando, lo que necesitamos es Mm. volver a confiar, nada más que eso. Ahora, hay un camino natural del ciclo vital que tiene que ver con que en un momento yo dependo en este caso, de mis cuidadores principales, ¿no es cierto? Porque estoy aprendiendo a conocer el mundo. Y luego voy generando experiencias de independencia. Y es cuando las niños, las niñas empiezan a decir, yo lo hago solo, Mm, déjame a mí, yo no quiero. Y se ponen, entre comillas, medios rebeldes. Y después siguen creciendo y sigue apareciendo esta necesidad de autodefinirme. Es un proceso identitario normal y natural en nuestra especie. Y ahí sí es interesante ver cómo nos alejamos del espacio del compartir con otros. Pero se dice que la meta es la interdependencia. Y eso tiene que ver con la colaboración. Es sentir que yo mm, puedo realizarme en el mundo desde mi autonomía, desde mi capacidad de definirme sola, yo, claro. no en relación a un otro, pero al mismo tiempo me abro al compartir. Y yo siento que esa es la clave. Si tú me preguntaras así como qué se necesita para poder como crear grupos y juntarnos con otros, es conocerme. Si yo me conozco, yo conozco mis límites, si yo conozco mis gustos, si yo conozco aquello que me incomoda inclusive, yo puedo en relación a un otro sentirme que fluyo. Claro, no siento que voy a perder algo al interactuar, sino que estoy tan bien definido o definida que Mm. no estoy poniendo en juego quién soy y estoy disfrutando esa... Es que No, perdón, no me pierdo por un lado y no me tengo que defender por otro. exactamente, es que claro, porque yo lo pienso incluso cuando éramos cavernícolas, cuando yo sentía peligro, amenaza, que tenía que defenderme, me cristalizo, me cierro a otros, ¿Te porque acuerdas de esa época? yo me acuerdo, el otro día estaba pensando, cuando un día un león me estuvo persiguiendo y ahí me vino ese flachazo. Oye, estaba pensando también que hay algo que a mí me llama mucho la atención, cuando yo intento en los veranos irme pues yo digo mochilear porque me quedé pegado en mi época universitaria, pero es acampar. Y cuando me voy a acampar, fui a Carretera Austral el año pasado y todas esas personas que estábamos en un camping, por ejemplo, con las carpas
abiertas, con la mochila en cualquier lado, gente que va por el día a cualquier lugar a hacer un trekking y vuelve. Es una confianza total, magnífica, y todos fluyen, y todos somos amigos, y pareciéramos que somos amigos de la vida, Mm. y nos damos los teléfonos, y queremos vernos apenas lleguemos, y hay una emoción de colaboración, de tranquilidad, de confianza tan potente cuando estamos en esas instancias de naturaleza, camping, pero esa misma gente vuelve a sus ciudades y volvemos al ritmo citadino de la desconfianza, ya no nos llamamos, y era por un rato. Pero se nota que cuando nos conectamos con esa instancia de naturaleza o de festividad, volvemos a ser lo que somos, un poco lo que decimos. Parece que nos faltan esas instancias a veces nada más. Sí, fíjate, y es loco, me quedé pensando en otra cosa también, pero em, hay quienes dicen que cuando nosotros estamos en espacios muy grandes, muy masivos, Ujú, surge espontáneamente como la necesidad de protegerte, de cuidarte. Es que me acordaba cuando estuve en Chiloé mochileando cuando estaba en la U, y después viví en Chiloé como 15, 20 años después. Y yo tenía esta fantasía de un lugar muy tranquilo y todo lo demás. Y hoy día hablo con personas que viven allá y me dicen, no, Chiloé se ha vuelto súper inseguro y todo lo demás. mm, Y la teoría es porque ha aumentado la población. O sea, como que antes cuando había menos gente, la gente se ubicaba y entonces la gente no se robaba, la gente no se mm, asaltaba, no pasaban esas mm, cosas. Pero cuando se pierde el conocer al otro, el otro es un NN, es un ujú, número, ujú. a mí no me importa hacerle daño al otro. Y yo había compartido hace poco tiempo esa teoría, como que decía, sí, en realidad es una explicación súper Tiene válida sentido. y tiene que ver con algo que el Doc Maturana igual decía en algún momento. Él decía que, ¿cómo yo voy a querer a alguien si no lo conozco? Ujú, Entonces, ujú, es que importante es conocer a un otro para poder cuidar al otro, mm, poder verlo y respetarlo. Pero ahora que tú mencionas esto de estos espacios como especiales, me viene otra reflexión que tiene que ver con que en los espacios de naturaleza, que por algo les llamamos también naturaleza, son naturales, no son construidos, no son creados, sino que surgen espontáneamente. Nosotros venimos de eso. Son Así nuestros es, espacios también cómodos, así es. conocidos. Y las ciudades no, las ciudades son recreaciones que hemos ido armando y bueno, ahí podemos entrar en hartas como categorías de análisis, Mm, pero una mm, tiene que ver con sentir que no es un espacio familiar. Y como no es un espacio familiar, yo pongo todo mi mecanismo de alerta. ujú. Entonces, eso incluye los espacios físicos y quienes transitan por los espacios. Yo siento que eso puede ser un automático, que al final me predispongo desde mi sistema autónomo, pero involucra también a la gente, no solamente en los espacios. Sí, Como que puede ser... me hace todo el mm, sentido lo que estás diciendo. Y es muy bonito porque en estos lugares a ti te debe pasar, nos contarás en los espacios cuando vas a estos eventos, ¿cierto? De gente consciente o de chamánicos, donde la gente se junta por un sentido común, por un afán. Yo me doy cuenta que cuando llego a estos lugares alejados, estoy hablando de lugares que están a de 8 horas por camino de tierra de una ciudad grande. La gente entra en una sincronía, en una frecuencia implícita de buena onda. O sea, todos son buena onda. Yo digo, ¿cómo todos son buena onda? O sea, desde que se levantan hasta que se acuestan, todos son buena onda y te saludan y te comparten. Y si a alguien le falta un poco de comida, te dan. Y si alguien tiene que hacer un favor, todos saltamos para hacerle el favor. O sea, ¿todos somos así, en serio? O sea, si todos fuéramos así, el mundo sería otro. Pero pasa que en ese espacio la gente implícitamente, no hay que conversarlo, estamos en la naturaleza, estamos relajados, estamos pasándolo bien. Entonces, claro que sí, el mundo moderno de alguna manera confabula contra eso. Y tú, de alguna manera, has ido incluyendo todos estos sentidos espirituales, mágicos, profundos en tu profesión. Tú eres psicóloga, pero no todos los psicólogos y psicólogas derivan en las áreas que tú has explorado. ¿En qué minuto te empezó a interesar el mundo espiritual en tu vida? Chuta. Desde chiquitita en realidad, desde ¿Sí? muy chica, sí. Bueno, yo tenía amigos imaginarios cuando era chica y yo creo que jugaba en un mundo muy etéreo, muy que hoy día podemos llamar.
espiritual, angelical, no sé, con espíritus dando vuelta. Pero me fueron pasando cosas típico, uno entra al colegio, te metes en estructuras y entonces eso lo fui dejando un poco de lado. ¿Mm? Y en paralelo, mi mamá, que era muy católica, muy mariana, nos incentivó mucho el trabajo más como de la iglesia católica, ¿no? Entonces yo participé en grupos, estuve ahí militando en el catolicismo, en el movimiento Schoenstatt un tiempo, y yo creo que ahí como que fui viendo la espiritualidad desde otro lugar. Y me encantaba, por ejemplo, cantar, sentía que cuando cantaba estaba en otras dimensiones, en otros lugares, cuando era chica. Em, y bueno, a mí siempre fui muy amiga de los curas, de las monjas, que sí, yo tenía muy buena relación, incluso en segundo medio quería ser monja, me gustaba mucho esa posibilidad de la conexión espiritual. Entonces, como que te podría decir que siempre he estado ahí. Solo que unos curas me invitaron como a formarme, como a hacer como más formal mi camino espiritual como laica, y me metí en el mundo de los dogmas y ahí yo dije, no, esto qué fome, qué aburrido, no resuena conmigo, para mí la religión no va por ahí. Entonces me desconecté y coincidió con que entré a la universidad y claro, entré a estudiar psicología en una universidad muy biologicista y como que cerré la puerta al mundo espiritual. Ujú. Pero con el pasar del tiempo siempre he sentido como llamados, entonces me llamaba la atención y curioseaba en una corriente espiritual X, en una Z, y he transitado por varios caminos espirituales. La búsqueda Y famosa. súper, y muy como buscando qué es lo que a uno le calza, ¿no? Es como que uno dice: "No, por aquí no", y en todas terminaba cayendo en el dogma, porque son estructuras, ¿m? Y bueno, cuando me fui a estudiar con el doctor Maturana, eh, me encanta él porque él siempre decía: "Yo tengo un solo sombrero, yo soy científico, y yo voy a explicar lo que yo entiendo de la realidad desde este sombrero". Y también sabemos que él mucho tiempo trabajó con Varela, ellos fueron colegas y Varela devino después, se movió al mundo más espiritual, línea budista. Y es súper interesante cómo ellos podían conversar también. Y me Mm. gustó mucho cómo el doc nos permitía hablar sobre espiritualidad, como él nunca discriminó, nunca como que miró en menos la propuesta espiritual, solo que él desde su visión, él no la compartía, o no la veía, digamos. ¿Él no le daba cabida alguna al mundo espiritual o lo verbalizaba diferente nada más? Es que su principio era: "Yo me puedo hacer cargo y yo puedo hablar de lo que veo, de lo que conozco". Okey. Entonces, ahora hay que preguntarle, a través de la mediumnidad, ¿Qué veía? cómo está, dónde está, qué está viendo ahora, ¿no? ¿Qué le está pasando ahora? Si existen realmente los espíritus, si existe lo que viene más allá de la vida, ¿no es cierto? Pero él fue súper responsable con este argumento de: "Yo solamente puedo hablar de lo que conozco y lo que veo". Pero ese compartir con él, ese tiempo que compartimos con él, a mí me permitió volver a integrar, como que entré a la universidad y me separé de la espiritualidad, después como que trataba de buscar por aquí, por allá, pero con él volví a integrar. Y entonces, después de esa época, yo empecé a incursionar en la psicología transpersonal. Es una rama de la psicología que incorpora precisamente los dominios espirituales diversos, desde la mirada religiosa de alguna religión en particular hasta la mirada más espiritual, que puede ser del mundo chamánico, que puede ser del mundo estelar, que hoy día ya no se le llama extraterrestre porque suena muy, está sesgado lo extraterrestre, Está ¿no? O claro. sea, habla del mundo estelar y de las otras galaxias y de las otras entidades. Em, y ha sido bastante interesante incursionar en ese espacio para mi crecimiento y también para el acompañamiento, fíjate. ¿Es algo que te hace sentido, y que incorporas de manera amorosa o de frentón? ¿Es algo en lo que ya crees, este mundo estelar? Yo creo 100%. Lo que pasa es que en el espacio del acompañamiento, yo estoy acompañando a la persona desde su visión y sus creencias. Y nunca voy a hablar de mi mapa a menos que la persona se interese en ese mapa. Pero a Entonces, ti, en tu vida personal, ¿tú eso lo comulgas 100%? sí, yo me siento súper sostenida y me siento súper acompañada por otros seres. Y sí, yo tengo mis conversaciones con mi guía y bueno, hoy día entendemos que la canalización es una práctica que todos los humanos podemos hacer, que tenemos, podríamos decir, en nuestro ADN la habilitación para, solo que no la usamos, no todo el mundo la usa.
Y entonces, claro, yo no me declaro una canalizadora y no trabajo desde el 100% la canalización, pero en mi vida diaria, yo todo lo que me ocurre es mágico y es perfecto porque voy entendiendo la trama que está detrás, como estos hilitos Mm. invisibles que sostienen todo lo que me pasa. Entonces, el poder de la manifestación es algo que yo aplico cotidianamente. Y hoy día desde la psicología también lo podemos invitar, ¿no? Igual podemos decirle al otro, está la teoría de la percepción y dentro de la teoría de la percepción, si tú siempre vas a limitar lo que percibes, porque no puedes percibirlo todo, Ujú. eso es parte de un sistema que tenemos humano, pero si tú escoges mirar en cierta dirección, lo más probable es que vas a encontrar esas cosas. Estás creándolo tú al momento en que eh, ofreces la posibilidad de enfocarte en un lugar o en otro. Eh, a mí me encanta esto porque de alguna manera siento que en algunos círculos los temas espirituales uno se cuida, ¿no? Uno dice, no lo voy a hablar porque no sé. Entonces termina siendo una especie de tabú que tú puedes conversar solo con tus amigos o con los círculos preparados para eso. Y me gusta entonces que la ciencia pueda estar tocándose con la espiritualidad de tal manera que uno pueda, voy a decirlo así, justificar o explicar lo espiritual, en el sentido de que mucha gente entra por ahí. Hay mucha gente que si tú le hablas directamente de lo espiritual puede que se desconecte rápido, pero si empiezas a hacer ciertas explicaciones científicas, y por eso me gusta tanto la neurociencia, los últimos años me he metido tanto ahí, porque te permite explicar cosas que pasan que colindan con lo espiritual. Y sí te permiten entrar de manera más suave para alguien que no necesariamente quiere hablar de frentón de algo que no entienden. Sí, pues yo me acuerdo uno de tus capítulos, no me acuerdo si el tercero o el cuarto, de la primera temporada, cuando Ujú. tú hablas de la vibración del corazón, ¿no es cierto? De esta capacidad, em, ¿cómo era? No El me campo acuerdo. Del electromagnético. campo electromagnético, exactamente. Y empezamos a darnos cuenta que desde la ciencia se puede medir y se puede identificar aspectos que hoy día del mundo espiritual nadie los cuestionó, están súper dados, ¿no? Y claro, decimos que el corazón es un portal por donde todo ocurre, que permite abrir, ahí tenemos varios portales en realidad Ujú. internos. Pero volviendo a lo que hablábamos hace un ratito atrás de lo que nos pasa con la naturaleza, ¿no? Ajá. Si nosotros tomáramos conciencia de la energía toroidal, o sea, si nosotros tomáramos conciencia de nuestro campo energético, si lo pudiéramos, que hoy día se está midiendo Ujú. científicamente, nos podríamos dar cuenta que en los espacios naturales o en los espacios de naturaleza, que son nuestro hábitat natural, se expande enormemente nuestro campo energético y áurico y fluye. Y cuando vamos a lugares que son artificiales, se cierra. Y a mí me ha tocado muchas veces em, como acompañar personas que vienen con su campo tan pegado, que uno lo percibe. Bueno, yo a veces puedo percibir eso. Ujú. Ahí te lo voy a Mm. ya como explicitar acá. Me encanta, me encanta. Sí, me da un poco pudor porque Salgamos salgamos del closet, del sí, closet sí, espiritual. Yo estoy haciendo lo mismo. claro. A veces lo que yo he hecho muchas veces es traducir, como me transformo en esto de voy a interpretar con otro lenguaje, con otros conceptos, lo que estoy sintiendo. Entonces a veces le digo, ¿sabes qué? Algo pasa en tu emocionalidad y me voy a las herramientas que conocemos, que son las posturas corporales, la tensión muscular que nos va evidenciando cómo las emociones están como tratando de salir y no pueden, o etcétera. Pero si tú pudieras decírselo con las palabras que te nacen, también tendrías Mm. más herramientas para poder explicarlo y decirlo. O sea, en el fondo igual yo trabajo la energía, trabajo con el campo energético de la Claro. persona. O sea, percibo que está súper pegado, entonces tenemos que generar espacio. Tenemos que generar claro, un espacio Mm. por donde pueda fluir esta energía. Y eso va ocurriendo en la conversación, va ocurriendo también en algunas técnicas o algunas cosas que exploramos juntos ahí en la sesión, pero siempre parte de una conversación que es mucho más científica. A mí me encanta porque yo le llamo el closet espiritual en el sentido de que en algún momento tenemos que empezar a atrevernos a decir estas cosas. O sea, Mm. yo ingeniero, civil industrial, ¿cómo voy a estar hablando? En algún momento hay que atreverse, y a eso me refiero con el closet espiritual y algo que estoy tratando de hacer en este podcast, con las personas como tú, que tienen un camino interior. Decirlo. Ya habrán espacios donde tengamos que cuidarnos y volver a entrar en lo científico y como muy explicado. Pero también tienen que existir espacios en donde seamos capaces de vomitar derechamente
lo que sentimos, de dónde venimos, qué estamos haciendo acá. Entonces, alguna vez una amiga me ayudó porque yo admiraba profundamente a las personas que canalizaban. O sea, para mí era como un, wow, era idílico y decía cómo esta persona puede traer información y comunicarse con otros planos y con seres. Y de verdad para mí era un cuento de hadas y me fascinaba. Y un día una amiga me dijo, oye, pero si tú también canalizas, pues. Y yo le dije, me encantaría, pero no. Sí, pues, y cuando hablas, tú de repente te pones a hablar y empiezas a decir cosas, ¿y de dónde viene eso? Y me dejó pensando, y, y por primera vez entendí que claro, que todos canalizamos de alguna manera diferente. Hay algunos que canalizan con la música, con la voz, con el canto, con la pintura, con la palabra, con la mediunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todos pudiéramos sacar un poco ese bagaje que tenemos del closet y no solo hablarlo cuando estamos súper ultra contenidos en un grupo, sino también empezar a expresarlo, a lo mejor hay mucha gente a la que le va a salpicar y va a empezar a parar el oído. O va a reconocer lo que Reconocer. hace, pero que está en el no tiene nombre. Exacto. Por eso la ciencia también a mí me gusta y encuentro que es un lenguaje distinto, paralelo, simplemente, que nos ayuda a mirar, desde un ángulo, pero cuando nos quedamos en el absolutismo y estamos peleando por encontrar una verdad, es cuando perdemos oportunidades. Porque hoy día nosotros desde lo que es visible, medible y comprobable, tenemos 5 sentidos. Pero desde el espacio de los descubrimientos que todavía no tienen una explicación científica, existen 10, 12 sentidos más. Entonces, la parasensorialidad, es muy bonita y cuando, claro, yo encontré un libro por ahí en una ocasión, había una mujer que se dio el trabajo de describir 12 parasensorialidades, me hizo un tremendo regalo. Entonces, ir poniéndole nombre también, ir buscando formas para medirlo, como por ejemplo las famosas fotos Kirlian que miden el aura, nos permite corroborar que a veces yo no es que esté viendo borroso, un tono medio morado alrededor tuyo, un tono medio verdoso, no, es que efectivamente algo pasa en ese momento que yo tengo la capacidad para poder ver el aura. Y hoy día se sabe que si yo quiero ver el aura o esta energía luminosa que sale del cuerpo físico, de la materia, hay ciertas condiciones que son más propicias para que uno empiece a entrenar, como por ejemplo cuando hay una luz que no es de mediodía. Cuando está atardeciendo y tenemos un fondo blanquecino, nosotros podemos ver como una especie de sombra, silueta, Ujú. y a partir de ese momento uno ya puede ir explorando con ejercicios de visión, donde uno pierde foco y empieza a hacer un contraste del foco de cómo uno mira, y ya puedes empezar a hacer ejercicios para identificar lo que aparece alrededor en los bordes. Ah, Y lo puedes hacer con las plantas en la mm. casa, lo puedes hacer con los árboles en el bosque, es Qué impresionante. bonito. Yo creo que nos falta un poco más de esa educación. O sea, tenemos una educación que ya es media deplorable en cuanto al lenguaje, matemáticas, química, lo formal. O sea, no estamos consiguiendo la tarea porque mira el mundo como está. O sea, parece que nos estamos educando bien, pero nos falta esa otra educación. Y ahí es donde se necesitan, no sé, se me ocurre la palabra valientes, pero no sé si es la mejor, de gente que empieza a hablar estas cosas y que nos empecemos a educar con respecto a esto. O sea, tú acabas de enseñarnos que el aura, que a cierta hora, o sea, hay unas mecánicas detrás. Está claro que hay cosas que no se pueden explicar con palabras en el mundo espiritual, pero hay otras que sí tú puedes dar señales y guías a personas que lo pueden estar necesitando, que a lo mejor justo lo iban a escuchar. Entonces, atrevernos un poco más a entrar sin el cuestionamiento ¿y dónde leíste eso? ¿Y por qué dices que eso es así? O sea, dejando un poquitito espacios que descansen de esa eterna justificación. Por ejemplo, uno puede creer que uno vino a este planeta y de alguna manera tiene algo que entregar. Y yo te preguntara, Karen, ¿por qué tú crees que psicología era tu camino? ¿Por qué tú crees que de alguna manera, lo voy a decir así, tu alma eligió esta carrera porque era la vasija perfecta para entregar o para formarte en alguna época y poder entregar lo que tú querías entregar? Em, yo me he hecho esa pregunta, y tengo hartas respuestas, y es súper bonito porque las respuestas, las explicaciones van cambiando a medida que voy yo creciendo. Pero en un momento yo pensaba que tenía que ver con mi historia familiar, personal. Yo cuando chica, claro, yo te contaba, he tenido este mundo súper rico con seres que no estaban, pero también me sentía muy como perdida, desconectada, como que me sentía extraña, como que yo no era de acá.
Entonces muchas veces quise irme. O sea, por mucho tiempo durante mi vida yo me aburría de la vida, me aburría, alguien podría decir, mi mamá en un momento pensó que tenía depresión endógena, me llevó a chequear y todo lo demás y se descartó, porque había una sensación de vacío. Y yo creo que por mucho tiempo mi explicación tenía que ver con que a través de la psicología y a través de la espiritualidad, por ejemplo, no sé, quería ser monja primero y después psicóloga, yo quería llenar ese vacío. Y también siento que el servicio a mí me realiza muchísimo. Y eso tiene que ver con mi estructura de personalidad, también con mi crianza, con los conflictos que vivía mi familia cuando yo era niña o lo que yo percibía como conflicto. Todas las familias tienen dinámicas que tienen que ajustarse. Y yo creo que también como para encontrar soluciones a eso que yo miraba en esa época, es que yo sentía que la psicología me podía entregar herramientas. Por ahí yo podría, pero si hoy día que he ido profundizando más en el camino álmico, en escuchar cómo resuena, también creo que tiene que ver con que hay propósitos, hay almas que vienen a trabajar ciertos temas y yo ahí sí me siento muy conectada con la sanación. La sanación, que no es lo mismo que la curación, desde la visión chamánica, por ejemplo. A ver, está bueno eso. La curación es lo que hacemos generalmente en el modelo de medicina alópata. Que es ver que hay una enfermedad, que hay algo que está desequilibrado y lo restauramos y buscamos cómo resolverlo. Pero la sanación es integral, es completa. Y ese desequilibrio en una curación va a volver a desarmonizarse. Pero en la sanación se produce una transformación del ser. Entonces puedo partir yo con una enfermedad que sería el mensaje, una úlcera, un cáncer o lo que fuese, pero en el camino de sanación, al conocerme mejor, al conocer todos mis recursos personales, todas las herramientas que yo soy capaz de utilizar en el mundo, se va generando un proceso de transformación de mi ser, de activación de la conciencia. Y entonces en ese lugar es muy difícil volver a caer en la misma enfermedad. Porque conlleva un cambio a otro nivel también. Exactamente, porque se produce un cambio a un nivel, podríamos decir, electroquímico, sí, pero también a un nivel energético, si lo llamamos desde otra vereda. Y ahí se produce una transformación. Y lo que a ti te interesaba era la sanación. Sentías que había un impulso profundo por la sanación. Claro, porque vinimos a avanzar, po, no a estar dando vueltas y vueltas como ardillita en una red. Me siento tan identificado con lo que dijiste de el aburrimiento, este aburrimiento primordial casi, inicial, también cuando chico, era terrible. Yo sentía lo mismo que tú, por eso cuando dijiste que me quería ir, conecté con a qué te referías, porque de verdad uno dice, no quiero estar acá, o sea, ¿por qué estar acá? Y de niño le preguntaba a mi mamá, ¿por qué tengo que estar vivo y todo? Y debe ser fuerte para alguien que escucha a un niño decir eso, porque pues, la mente terrenal te lleva a pensar otras cosas. Qué bonito lo que nos cuentas, cómo la vida te va mostrando el qué y te va abriendo también intuiciones de cómo practicarlo. O sea, en tu caso fue la psicología, pero por aristas espirituales que una niña o joven no sabe explicar del todo, pero están ahí presentes. Mencionaste a la pasada los chamánicos. Eh, yo por lo que he visto que haces, por lo que te he seguido, he visto que es un mundo muy potente, en el que te has interiorizado y que incorporas en tu proceso, seguramente personales y también profesionales. Cuéntanos un poquito, a los que estamos fuera del mundo chamánico, ¿de qué se trata el mundo chamánico? A ver, ¿cómo explicarlo en sencillo? O sea, en poco tiempo. Em, Decíamos un rato atrás que nuestro lugar natural, nuestro hábitat común y de confianza es la naturaleza. Ujú, Y en el origen de la humanidad, ese era el espacio en el que habitábamos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, antes de que existiera la religión, antes de que existiera estas explicaciones mitológicas incluso, había una relación muy cercana con la naturaleza. Es más, desde la visión de la cultura matrística, lo que se plantea es que nosotros éramos sagrados y nos veíamos, o sea, somos seres sagrados, ujú. pero éramos capaces de verlo. Entonces yo lo que comía lo agradecía porque nutría mi templo, que era mi espacio sagrado, pero lo que yo tomaba también era sagrado. Entonces había una relación armónica entre lo sagrado acá, en la tierra. Ujú. No estábamos en el cielo, era el Edén, ¿no es cierto? Si es que
lo llevamos a la metáfora religiosa. Eh, entonces, habían personas que tenían más habilidades para conectar con esa comunicación más sutil, con la montaña, con el río, con el árbol, y otras personas que no necesariamente. Y a esas personas se les llamaba chamanes y eran los mensajeros de estos dos mundos. Podían comunicarle al mundo de la naturaleza lo que le estaba pasando a lo humano, y entonces aparecían los humanos y decían, puedes pedir que llueva porque tenemos miedo de que no broten los que sembramos y no sé qué. Y entonces este chamán hablaba con la lluvia, hablaba con el cielo, con las nubes, y entonces llegaba, y con la tierra, porque en Mm. realidad el chamán tiene la capacidad de poder conectar con todos los elementos, con los cuatro principales, ¿no es cierto? Y con los espíritus que habitan en el centro de la tierra y en las estrellas. ¿M? Y entonces a esa alquimia y esa capacidad de conectar y comunicar se le llama hoy día el trabajo chamánico, que se desarrolla desde diferentes lugares, pero finalmente ese es el origen. O sea, si tú te vas a cualquier tradición chamánica en los 5 continentes, te vas Ajá. a encontrar con la misma base. Ahora, que las prácticas sean un poco distintas, que los rituales que desarrollan son un poco diferentes, claro, tiene que ver con la creatividad de nosotros los humanos en esa comunicación, en esa relación. En corrígeme, en el mundo chamánico se le da un valor muy, muy potente al abuelo o a la abuela, a esta figura, digamos, de sabiduría por derecho propio, digamos, no sé si se pone en cuestión, el historial, el currículum de ese abuelo, simplemente por ser abuelo o abuela, simplemente por haber pasado por esta encarnación y tener, conocimientos que son intrínsecos a llegar a esa altura, ¿no? No sé, ahí tú me explicarás que siento que se contrasta mucho con lo que estamos viviendo hoy. Uno de los temas que a mí me motivan, me mueven, me apasiona es la longevidad, pero la longevidad no es solo vivir más años, sino que es vivir más años y mejor. Es llegar a los 70, 80, 90, 100 y más de manera increíble, habilitado, conectado con el mundo, teniendo que entregar, que enseñar. Y yo te diría que gran parte de lo que yo hago se ve motivado por la longevidad y por esos abuelos están realmente ¿por qué no decirlo? En su peak, ¿ah? En su peak espiritual, emocional y, ¿por qué no? Físico. Eh, ¿Cuál es la importancia del abuelo y de la abuela en el mundo chamánico y qué está pasando, ¿no? Hoy en día con la figura del abuelo? Que en el mundo chamánico, primero, bueno, voy a tomar como referencia el mundo tolteca. En el mundo tolteca se dice que a los 53 años uno entra en la ancianidad, uno entra a ser abuelo. No sé si ancianidad, pero en la... Hay que actualizar eso. sí. No, 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 porque si tú llevas un camino, finalmente ser abuelo es una responsabilidad, no solamente un llego a esa edad por la cantidad de años que he vivido, Sa- porque la cantidad de años que he vivido la he tenido que vivir en conciencia. Entonces después tengo la responsabilidad de entregar sabiduría. ¿M? Entonces, no es como un premio, no es un lugar al que uno llega cuando tiene hijos y sus hijos tienen hijos, y entonces me transformo en abuela por un tema sanguíneo. Ujú. No, tiene que ver con la responsabilidad de haber caminado esos 50 y tantos años ya para poder convertirte en alguien que pueda mostrar y que pueda dedicar su vida a estar en mayor conexión entre los mundos. Porque en ese espacio uno baja su energía y baja su capacidad o su entrega, ¿no es cierto?, al mundo. Cuando uno Ujú. está en otra etapa de la vida, entre los 20 y los 50, uno está entregándole al mundo, entre los hasta Exacto. los 40 y tanto incluso. Uno está con energía, quiere ser exitoso, quiere construir, quiere llegar a no sé dónde. Y es hermoso porque tiene que ver con la expansión de tu ser. O sea, yo quiero jugármela por ser todo lo que quiero ser. Que hoy día nosotros entendamos que el éxito está bien o mal valorado, que el dinero en abundancia tiene una connotación positiva o negativa, eso ya tiene que ver con interpretaciones que hemos estado haciendo en el camino. Pero si nos enfocamos en qué vino a hacer el alma, vino a sacar todo su potencial. Y en las diferentes etapas, y ahí me gusta mucho Bert Hellinger, ¿no es cierto? Que es el padre perdón, Rudolf Steiner, son dos alemanes, no se me confunden. Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, él habla de los septenios y él ordena las energías que están disponibles en el ciclo vital. Y curiosamente coincide también con la mirada chamánica, que desde los 49 años a los 73, que es hasta donde él termina de estudiar el ciclo vital,
entramos en una era muy distinta, Mm. la era que él le llama del espíritu, donde hay trabajo entre los 49 y los 56 para realizar, entre los 56 y los 63 también para realizar. Creo que empezamos antes, empezamos a los 42 en ese grupo. Y el objetivo ahí es conectar con la trascendencia, es Mm. conectar con la profundidad del ser. Por eso se le llama el ciclo del espíritu. ¿M? Entonces ya no me interesa si tuve o no tuve una casa, cuántos hijos tuve, cuántas empresas emprendí, ¿te fijas? Cuánto éxito obtuve, sino más bien qué quiero dejar o qué cosas importantes hay que transformar. Y empiezo a mirar más también mi entorno. Entonces, si volvemos a lo chamánico, podríamos decir que cuando yo ya soy abuela, empiezo a tener la responsabilidad por recordar, por eso las tradiciones las llevan los abuelos. Y ojo que las tradiciones no es cualquier cosa. No es que yo voy a tomar todo lo que en la época de mis abuelos era válido. Yo también lo paso por lo voy cirniendo, ¿no? Lo voy filtrando, porque tengo que identificar qué de aquellas tradiciones son las que hoy día nos conectan con el ser. Y también todo se degrada. O sea, si vamos viendo, las cosas no se mantienen inmaculadas en el tiempo. Tú sacas una zanahoria de la huerta y a lo mejor los primeros 5 días se va a ver apretadita, bonita, si no tiene interferencia química y no la tienes dentro de un refrigerador, vas a ver cómo la zanahoria se va a ir secando, se va a ir volviendo mustia y después ya va a llegar un momento en que se va a podrir. Nosotros también tenemos ese proceso. Las tradiciones, si tú no las vas puliendo y no las vas actualizando, también pueden entrar en procesos de degradación. Claro, no es algo, un proceso estático, ni un Claro. conocimiento estático. ¿Y Mm. cuál es tu postura de lo que está pasando con los abuelos hoy en día, que muchos terminan solos, abandonados, eh, sin movilidad, con problemas neurológicos? ¿Qué nos está pasando a nivel de sociedad que estamos haciéndonos de un boom o un set de gente de tercera edad que no está en sus mejores facultades? Bueno, ahí a mí lo que me pasa es que esas Perdón, personas. perdón, Mm. considerando que ellos tienen esa sabiduría y la estamos perdiendo de alguna manera, no está chorreando porque llegamos en malas condiciones a la vejez. Es que, ojo, porque yo creo que eso es compartido. O sea, por un lado, yo tengo mucho que compartir y dar, pero por otro lado, yo también tengo que liderarlo. O sea, no puedo esperar que me vengan a buscar. Ujú. Yo tengo un papá de 81 años que está metido en el club de adulto mayor del barrio, que va a una cantidad de actividades a la semana, o sea, está en yoga, está en teatro, es para adultos mayores, se metió en un grupo de literario. La meta era leer un libro al mes, mi papá se lee 5. Entonces, es como que él está liderando su vejez. ¿Y por qué no es la norma eso? ¿Por qué lo que vemos ahora es diferente? ¿Será que esas personas nos están motivando por algo? Bueno, es que ahí hay razones personales, pero si lo tomamos en el grueso y Ajá. estamos generalizando que eso está pasando, yo creo que nos perdemos. Yo creo que cuando estamos en la adultez, no, en vez de seguir un camino propio de conectar con tu ser, vamos perdiéndonos y nos vamos quedando en la forma, en la superficial. Mm, Entonces, ¿qué queríamos hacer? Cumplir con ciertas metas, pero nos fuimos en paralelo activando la conciencia. mm. ¿Para qué quiero esas metas? ¿Para qué quiero tener 5 hijos? ¿Para qué quiero tener tanto dinero? ¿Para qué quiero, no sé qué, publicar un libro? ¿Te fijas? Es como, no, hay que hacerlo porque todo el mundo lo hace, porque ahora está de moda, hay que no sé qué, tarara. La gente que corre, los runners. O sea, qué hermoso que en el mundo hoy día haya grupo de personas que sale a correr. Pero ¿cuántos de los que corren, corren con conciencia? ¿Y cuántos de los que corren, corren por moda? Mm. Y se pierden en la forma y entonces tienen un tremendo cuerpo y es bonito disfrutar esos cuerpos, pero no necesariamente esos cuerpos están linkeados con un descubrir, con un despertar de conciencia. Sí, me hace sentido porque cuando se van acabando esas metas para afuera, externas, el auto, el trabajo, la casa o lo que sea, la vida te empieza a proponer otro tipo de metas, otro tipo de caminos, dada esta sabiduría acumulada, y no estamos siendo capaces a lo mejor de entrar ahí. De escucharte. Claro, por tanto tiempo fuimos hacia afuera solamente, que ese camino interior no se cultivó, que cuando ese balancín va cambiando hacia el mundo exterior, donde el cuerpo de alguna manera te va dando señales de que es momento de ir hacia adentro, no aprendimos nunca cómo se hace, esa sabiduría no sabemos cómo expresarla, o no le damos importancia y no nos escuchamos, como dices tú. La verdad es que es un tema que a mí
Me interesa mucho porque efectivamente, como tú partiste esto diciendo, hablando de los abuelos y las abuelas en el mundo chamánico, tienen toda la sabiduría del mundo ahí. Y hasta hace poco era así, los abuelos se hacían cargo de los nietos, ¿cierto? Pero ahora todos viven solos en su casa, los abuelos viven solos, los nietos viven aparte, y esa sabiduría ancestral se va perdiendo. Perdón, pero eran abuelos de 50 y tantos años, Sí, los que se hacían cargo de los nietos. Que si hoy día pensamos que igual las parejas han decidido tener hijos más tarde, o las exacto, personas, se va estirando. eh, una abuela de 70 años, no sé si tiene la misma elasticidad para estar en el suelo revolcándose con los niños de 3 años que lo necesitan. No sabemos, porque también tiene que ver con las Mm. prácticas de vida y todo lo demás, pero si vamos al promedio de nuevo, igual hay algunas cosas que no están ocurriendo. Ahora, para que yo llegue a los 50 y tantos años y pueda recibir la condecoración de abuela, yo tengo que también haberme preparado para eso. Entonces, por eso es súper importante que desde la adolescencia, desde siempre, pero desde la adolescencia, donde uno ya empieza a decir, esto es lo que quiero, empieza a tomar más decisiones autónomamente, yo pueda también recibir esa recomendación, ¿no? Como vamos en paralelo activando conciencia, vamos, todo lo que vamos haciendo, vamos reflexionándolo también. Y por eso estas conversaciones y estos espacios y expresar este tipo de lenguaje también es importante porque más de alguna persona va a decir, "Mm, sí, hay algo ahí y quiero empezar cuanto antes Mm. a sentir que estoy dándole espacio". Te quería contar algo que me acaba de Cuéntame. aparecer. Bueno, yo trabajo con mujeres, ese es lo que más me Ujú. gusta hacer. Y tengo un programa que se llama Mujeres Salvajes, que está inspirado en un libro de una psiquiatra junguiana que se llama Clarisa Píncola. Y el libro más famoso de ella se llama Mujeres que corren con los lobos. Y habla todo el tiempo de recuperar lo salvaje. Y recuperar lo salvaje tiene que ver con volver a lo natural. Hay un prejuicio en el concepto salvaje también en nuestra sociedad, que asocia lo salvaje a lo sucio, a lo descontrolado, a lo que sale de estructuras, ¿no? Y en realidad se podría decir que hay como tres instancias. Está lo salvaje, está lo domesticado y está lo fiero. Y muchas veces las personas nos volvemos fieras, como los mamíferos que han sido domesticados, porque hemos sido oprimidos. Entonces, la fiereza tiene que ver con el descontento. Y entonces yo me puedo volver muy violenta, me puedo volver muy desaliñada, me puedo incluso trastornar. Pero recuperar lo salvaje es soltar lo domesticado y volver a conectar con el ser. O sea, hay varios cuentos en este libro que son como pistas para que las mujeres en particular podamos recuperar nuestro instinto salvaje. Y bueno, la Clarisa trabaja con símbolos junguianos, que es precioso, como lo interpreta para las mujeres. Hay un cuento en particular que se llama Piel de foca y piel del alma, en el que nosotras, porque lo hacemos en el programa que yo hago, trabajamos precisamente la conciencia. Precisamente el cómo recuperar este espacio de conciencia personal. Y bueno, no voy a contar el cuento acá, a las personas que les interese, por favor, búsquenlo, léanlo, es precioso. Y está toda la explicación en el libro también. Solo quería mencionarte que hay un número, que es un símbolo, un código, ¿no? Y hay una práctica que es una invitación que ojalá fuese para todo, todo el tiempo, que consiste en no puedes dejar de pasar 7 años, o 7 meses, o 7 semanas, diría yo, 7 días, pero el número 7 es un símbolo que nos habla de una vuelta completa. Dentro de las numerologías o dentro de la interpretación de los números como código, vamos a entender que el 3, el número 3, nos habla de un ciclo corto que se cierra, ¿no es cierto? Que permite anclar. Y el número 7 Ujú. es una vuelta que nosotros hacemos. Cada 7 volvemos a empezar. Y ahí es donde se produce la posibilidad de la transformación. Y Ok, después vamos a un espiral nuevo de 7. Se pueden ser 7 días de la semana, claro. ¿no es cierto? Como lo trabajamos nosotros en nuestra lógica de días, de orden, pero también están los septenios que plantea Steiner y hay otras. Y la astrología y el 7 se Sí. repite. Oye, que lo digas tú y que Mm. no lo diga yo, ese libro, si hay algún hombre escuchando esta conversación, ¿es para él también? Sí, sí. Lo que pasa es que está hecho como el mapa del despertar, ¿no? Para las mujeres. Está hablado en lenguaje para ellas, Ujú. pero en realidad lo que nos entrega es conciencia. De hecho, hay dos cuentos que a mí me encantan que hablan sobre la pareja, que se pueden interpretar de varias maneras. Y en una de sus formas es un mensaje solo para las mujeres y en otra también es un mensaje poderoso para los hombres. ¿Por qué lo digo? Mm. Porque hoy en día hay muchos hombres despertando este lado femenino, ¿cierto? Que tiene que ver un poco uniendo los temas que hemos conversado con la conexión con la naturaleza, con la intuición, con lo espiritual, con lo chamánico, ¿por qué no?
eh, los pueblos ancestrales tenían esta figura, ¿cierto? Femenina, a la Mm. cabeza de las conexiones, a algunas decisiones. Entonces puede haber muchas mujeres a las que le haga sentido y también quizás muchos hombres están viviendo este proceso del despertar a otras intuiciones, espacios y no saben cómo canalizarlo, ocupando un poco esa palabra. Y este libro puede ser un buen comienzo. Mm. Por ejemplo, en este cuento de Piel de foca, piel del alma, ¿qué es lo que se plantea? Que si yo me alejo mucho de mi esencia, me muero. Entonces, la personaje del cuento deja su hábitat natural. ¿Mm? No voy a dar detalles para que lo lean. Eso. Deja su hábitat natural y luego de 7 años ella se empieza a secar. Y está a punto de morir porque ya no es ella, es como cualquier cosa menos ella, ¿no? Entonces ella tiene que volver, sí o sí, a su hábitat natural. Y hay presiones, porque ella vive con un hombre, vive con un hijo, y entonces este hombre le dice, pero ¿cómo me vas a dejar solo? ¿O Ujú. cómo vas a dejar a tu hijo huérfano de madre, ¿no? Pero ella tiene que ir a ese lugar. Entonces, ¿cómo lo traducimos metafóricamente hoy Ajá. día? Que las mujeres tenemos que tener espacios para nosotras. O sea, no podemos estar todo el tiempo en el servicio, todo el tiempo en la entrega, porque entonces no activamos conciencia y vamos a llegar a abuela sin ser abuela. Entonces, ese mismo mensaje calza para un hombre, ¿no? Es como la invitación a que tenemos que respetar ciclos y tenemos que jugar entre el adentro y el afuera. Tengo que replegarme. Por eso las vacaciones, que en el mundo del trabajo hoy día son ya 15 días hábiles en el año y todo lo demás, que es súper poco, claramente, pero debieran ser un espacio para replegarse, no para ir solamente a la playa y gastar dinero y llenarte de amistades y Y eso terminar debiera, más cansado de lo que estábamos. claro, eso yo debiera hacerlo en otros espacios, debiera tener espacios de compartir con otros por lo menos una vez a la semana o una vez al mes, pero tiene que haber un momento, por eso los retiros más valiosos a juicio mío son los que son de 10 días y sobre todo si son de vipassana, de silencio. ¿Cierto? Cuando entramos en esos espacios de es maravilloso, o sea, yo lo hiper recomiendo, sobre todo cuando estás en el cuarto día, con una buena alimentación para poder purificar, para poder estar un poco más liviana, liviano, algunas meditaciones interesantes para trabajar, pero el cuarto día ya empiezas a tener unas pesadillas, ¡guau! Tercer, cuarto día, quinto, depende de la persona, ¿no? Y es puro vaciar y limpiar. Para alguien que escucha, que se entienda desde el lado positivo. O sea, tener pesadilla en este caso es un medio, no es el fin. Lo que se busca un poco con estos espacios de silencio es empezar a conectar con espacios profundos que no están siendo expresados. Mm. Fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir, porque yo vivo solo hace muchos años y paso muchos días en silencio por defecto. Me toca hablar y todo por las sesiones que doy, pero a veces logro encadenar uno, dos, tres, quizás hasta 4 días, y son días de silencio, a veces en invierno, y realmente por años ha sido mi gran, no sé cómo decirlo, mi gran espacio de creación, de conexión, de terapia, de intuición. Adoro estar solo. La gente que me conoce sabe, adoro estar solo, adoro irme de viaje solo. A veces exagero, es verdad, pero me gusta, hay algo ahí, hay algo ahí. Somos dos. Hay un par de preguntas que no puedo dejar de hacerte antes de terminar. Una de ellas es algo que dijiste anteriormente en off, por decirlo así, y te lo tengo que preguntar y que lo pueda explicar. ¿Cuál es la diferencia entre un hábito y un ritual? Claro, estábamos hablando sobre las prácticas chamánicas y una de ellas eran los rituales, ¿no? Bueno, el ritual para mí es la posibilidad de conectar con el espacio sagrado o con lo sagrado alrededor mío y en mí. Entonces, el ejemplo que a mí me gusta mucho dar es el de lavarse los dientes. Lavarse los dientes es una práctica que uno hace diariamente o debiera hacer diariamente. Entonces, la pregunta es, ¿lo hago como un hábito o lo hago como un rito? Si lo hago como un hábito, me voy a lavar de manera automática porque ya lo tengo instalado, ¿no es cierto? Y a lo mejor van a pasar unos minutos o un rato y yo me voy a hacer la pregunta si me lavé los dientes o no y tal vez ni me acuerde. Tenga que ir a chequear que el cepillo estaba húmedo. Ah, sí, sí me los lavé, qué sé yo. Pero en el ritual o en el rito, lo que yo hago es que tomo conciencia de cada movimiento que hago cuando me lavo los dientes. Entonces puedo estar ahí y puedo decir, estoy 3 minutos, entonces subo, bajo, ¿no es cierto?, al cepillo, entro en un sector, qué sé yo, tomo agua, bla, bla, lo que sea, y estoy ahí en conciencia. Incluso puedo conversar.
puedo conversar con mis dientes mientras me los estoy lavando, les puedo mandar, y aquí nos conectamos con el mundo espiritual, ¿no? Le puedo mandar mucho amor a mi dentadura, le puedo mandar mucha vitalidad, ¿no es cierto?, para que sigan cumpliendo el rol que tienen tan importante para mi cuerpo, para mí. Y eso ya hace una gran diferencia en el cómo hice lo mismo. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es cómo cada día yo incorporo rituales en mi vida que Ah, le dan la posibilidad, el espacio de conectar con lo sagrado. Porque eso es lo que de alguna manera fuimos perdiendo con la religión. Algo que era individual, algo que era algo intrínseco, se fue transformando en algo externo. Y yo lo mm, hacía en la medida que iba a un lugar en particular y que estaba rodeada de ciertas personas. ¿M? Entonces hay gente que ni siquiera reza en una iglesia si no hay un cura, que lo guíe y le diga, y ahora vamos a rezar el Padre Nuestro desde la tradición católica, por ejemplo. como que la forma le ganó al fondo. Terminamos fijándonos en los objetos del ritual más que en la conciencia puesta. Eso también. A veces estamos esperando que esté el mantel, que estén los elementos puestos, que yo tenga un altarcito para poder hacer mi ritual. Necesito que ciertas personas aparezcan o cierta música. No, sin esta música yo no lo... Y claro, y nos perdemos. Pero finalmente el sentido del ritual es acordarme que yo soy la que conecta con él. Yo no necesito a nadie que Ah, me autorice la conexión. el ritual es como el portal que te permite conectar, pero eres tú, Es la la puerta. Es puertita. como que yo knock, knock, ok, y entro a otro espacio que es mío. Y el ritual entonces, si te entiendo bien, puede ser visitar un árbol que está en la plaza de la esquina de mi casa y voy siempre a ese árbol y conecto y ese es mi ritual. Claro, lo que pasa es que ahí estás hablando de algo también que es muy interesante. Nosotros podemos cargar espacios físicos con nuestra meditación, con nuestra energía, con nuestra vibración. Entonces, si yo siempre voy a un mismo lugar a hacer esa conexión interna, claro, tú de fuera lo puedes ver como, mira, es el ritual de, en tu caso de Álvaro, ¿no? Él Ajá, va al arbolito de la plaza del no sé cuánto y todos los días a las 7 de la tarde yo lo veo ahí, ¿ya? Pero tú estás haciendo dos cosas, estás haciendo un ritual, ajá, porque estás haciendo algo de manera sagrada, especial, pero al mismo tiempo, al hacerlo con recurrencia, lo que tú estás haciendo es que estás cargando ese espacio. Entonces, lo más probable es que otras personas que se acerquen a ese árbol en algún momento van a empezar a sentir la vibración del lugar. interesante. Es lo que pasa con los santuarios. Yo hice el Camino Santiago-Compostela con mi papá hace años atrás. De verdad, wow. Sí, el cortito. 7 días, pero era súper interesante cuando entrábamos a ciertas capillitas que hay en el camino versus otras iglesias. Algunas no tenían alma. Era impresionante. Eran un espacio frío, sin luz, pero donde habían estampillas. Entonces la gente iba a la estampilla y seguía. Y habían otros que estaban cargados de una fuerza Wow. que a mí me obligaba, entre comillas, a quedarme un buen rato ahí, como que quería estar, quería habitar ese espacio luminoso, calentito. Qué interesante, porque hay espacios que efectivamente a uno lo conectan, ya sea por uno mismo, que lleva una expectativa, o ya sea por esta energía que ha ido quedando. Yo tengo, me pasa con ciertos lugares y la carretera austral es uno de ellos, pero en particular hay ciertos puntos de la carretera austral que yo he ido muchas veces y hay un trekking en particular que lo guardo a discreción, digamos, para mí que me conecta potentemente. Yo lo he conversado con algunos amigos o amigas y sabéis que yo siento cuando me meto en esos trekking o en ese trekking, siento algo. O sea, yo siento que soy un aborigen corriendo. O sea, me conecta y me transporta a otras cosas que no soy yo en el fondo. Entonces, efectivamente hay lugares que son esta especie de terreno fértil para conectar con otros espacios, con otros tiempos y uno a veces los puede crear. No esperar ir a ese lugar específico, a esa iglesia específica, como dices tú, puede ser un lugar que uno carga positivamente y que recurrentemente va. Qué bonito esto porque mucha gente a lo mejor que no está asidua al mundo espiritual o a los rituales o a los chamánicos puede empezar a sentirse motivada por armar su propio ritual o conectar con su propio lugar de poder. Y, y no puedo tampoco dejar de preguntarte por un tema que a mí me interesa y veo a veces como observador desde afuera, y veo que hay muchas mujeres
potentes en el mundo, seguramente, pero hay muchas mujeres potentes que yo veo también acá en esta zona y en muchos lugares debe estar pasando lo mismo. Y hay muchas mujeres generando espacios de reunión, de conexión, de círculos de mujeres, eh, eventos, talleres, cursos. Y realmente yo lo encuentro alucinante, lo digo desde mi más profundo respeto y humildad, admiración. Cuéntanos un poco de esos espacios de mujeres, sin entrar en lo específico o en cuestiones que son quizás más internas, pero ¿qué significa para ti poder estar generando espacios de mujeres, con mujeres, para mujeres, estando tú ahí dentro? Así si me preguntas en la bien personal, para mí es mi servicio. Como que yo entiendo, es como mi misa. Una vez al mes yo necesito ir a misa, si lo vemos desde la mirada católica. Para mí, una vez al mes necesito estar en un espacio con mujeres reviviendo la cultura matrística, ya que habíamos hablado un poco de la cultura Ajá, patriarcal y matrística. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que nos concentramos en replicar 4 valores que son, podríamos decir en síntesis, los valores que identifican a un círculo. Y los círculos no solamente son de mujeres. Vamos a decir que los círculos son una herencia de la tradición de nuestros ancestros, ujú, ancestras, ujú, que se juntaban los clanes alrededor del fuego, donde estaban los sabios, los abuelos, las abuelas, quienes contaban historias para explicar lo que estaba pasando, que permitía que tanto los niños como los adultos pudiéramos entender el mensaje. ¿M? Hablaban también de las tradiciones y las traían para poder respetarnos y todo lo demás. Y funcionaban algunos principios ahí. Y estos son los mismos que nosotros replicamos en el círculo de mujeres. Y uno de ellos es la horizontalidad. Entonces nos juntamos para poder vernos como iguales. En un mundo en el que hay tanta jerarquía, donde da lo mismo si eres hombre o mujer hoy día, pero hay unos que están por sobre otros y yo recibo órdenes y me coordino de esta manera, que lo vemos incluso en el mundo del trabajo, que se ha intentado claro. salir del espacio del liderazgo, el espacio del control, pero no resulta. Siempre se dice, si aquí no hay alguien a la cabeza, el negocio no resulta y no sé qué, bla, bla, bla. Ujú, Y en realidad sabemos que sí puede resultar, pero todavía no hemos practicado suficientemente esas formas. Entonces en ajá, el círculo lo hacemos. La horizontalidad es la capacidad que tenemos de poder vernos como iguales y no esperar que la otra sea la que me diga lo que tengo que hacer. Y sí ofrecer cuando yo quiera, ¿no es cierto?, hacer algo en particular en ese espacio. Otro valor, otro principio que practicamos adentro del círculo es la confidencialidad. Sabemos que es un espacio sagrado, porque cuando entramos lo que hacemos también es abrir el espacio llamando a todos los, en nuestro caso, a todos los espíritus que nos puedan cuidar. Y entonces hacemos un ritual de conexión con lo sagrado, de que todo lo que conversemos ahí, todo lo que vivamos ahí, sean cosas tristes y sean celebraciones grandiosas, todo lo podamos habitar desde la conciencia de lo sagrado. También practicamos lo sagrado desde la confidencialidad. Lo tercero es que ese es un espacio en el que practicamos el no juzgar, en el no tampoco como recomendar o, ¿cómo se dice? aconsejar. Aconsejar, aconsejar, exactamente. Es un espacio en el que nos permitimos escucharnos y poder entrar en conexión con lo que le pasa a la otra y Ujú, punto. Si de repente alguien tiene ganas de darle una recomendación a una que contó algo que dice, ay, pero yo lo resuelto de esta otra manera, entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Puedo ir al término del círculo, acercarme y hacerlo, pero en el espacio cuidamos que no ocurra. Y es delicado, porque a veces nos falta la que dice, ay, pero yo no sé qué, y ahí tenemos que nosotras, las guardianas del círculo, tenemos que recordar que este espacio estamos practicando otra cosa, ¿no? Y el cuarto principio o valor que nos interesa mucho, sobre todo con mujeres, reafirmar es el poder de la palabra. ¿M? Sabemos que históricamente las mujeres hemos aprendido a estar muy adecuadas, mm, entonces hablamos poquito o hablamos bajito o no hablamos de lleno, no decimos lo que pensamos. ¿Sí? Y cuando se nos permite, cuando encontramos espacios donde sí podemos hablar, muchas veces nos robamos el micrófono y estamos una hora ahí contando todo, 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 todo y no damos espacio a que pasen cosas. Entonces usamos el bastón de la palabra, usamos el báculo, que es un concepto también de los ancestros, de las ancestras, en los que quien tiene el báculo es quien tiene el poder de la palabra en ese ajá. momento. Entonces el báculo se rota y ahí entonces yo ocupo mi poder. Yo soy consciente de la capacidad que tengo para que a través de mi palabra, de mi vibración, yo pueda dejar algo en ese lugar. Sacar lo que necesito sacar o entregar y regalar lo que quiero entregar. Y el resto escucha atentamente. Y el resto escucha respetuosamente.
Sí, y eso lo practicamos en los círculos. Entonces nos juntamos, en nuestro caso, mes a mes, desde hace varios años ya, solo mujeres, porque sentimos que es importante para nosotras, o por lo menos yo que soy mujer, para mí es importante practicar esto en un ambiente con otras. Hemos probado círculos mixtos en época de pandemia y Ajá. tuvimos círculo mixto, pero sabes que no funcionó mucho. ¿Qué pasa ahí? Es que yo creo que fue virtual, no sé. Presencialmente, o sea, yo no lo voy a proponer porque no me da la agenda. Estoy proponiendo muchas cosas todo el tiempo, entonces eso no. Pero también hay algunos amigos acá en el territorio que han invitado a hacer círculos de hombres, que también ha sido bonito. No sé si están funcionando todavía, pero son espacios que ojalá todos pudiéramos O sea, vivir. independiente de las razones de por qué funciona más con mujeres, yo lo encuentro muy bonito. Muy bonito lo que están haciendo, la energía que están moviendo las mujeres. Quizás en otra oportunidad hablemos más de eso, porque están pasando muchas cosas interesantes gracias a las mujeres, están generándose culturas, subculturas, como quizás se puede llamar, que tienen que ver mucho con la energía que las mujeres están poniendo en el mundo, más que otra cosa. Entonces creo que no es al azar. Están pasando cosas gracias a las mujeres en el mundo de hoy. Oye, me gustaría, querida Karen, que hagamos un jueguito. Ujú. Estas son 4 preguntas que yo le hago a mis invitados e invitadas y es como una respuesta rápida. Lo primero que se te viene a la mente, a la guata y seguimos. Primera pregunta. ¿Cuál es tu principal sueño? Mi principal sueño hoy. Ay, qué difícil. Ya, lo primero que se me viene a la cabeza, me gustaría morir de una manera fantástica, así como elevarme, trascender. Como que eso es un anhelo. Sí. Wow, qué bonito. Mm. ¿Cuál es el principal aprendizaje que has obtenido de la vida hasta acá a tu edad? El principal, ¡guau! Está difícil. Eh, ya, ok, todo es perfecto. Y que tengo que confiar. Porque cuando eso ocurre, como que la vida me demuestra que estaba en lo correcto. En Sí, aprendizaje. sí. El momento de morir, de trascender, ¿cuál es el principal aporte al mundo que te gustaría haber dejado? Mm. Eh, Me gustaría, o sea, hay dos cosas que para mí son súper importantes, que me mueven mucho. Uno es la conciencia, como mantenernos despiertos, despiertas, y lo otro es el poder usar todo lo que tenemos disponible. Como no quedarme en ningún momento del camino con la idea de que no fui yo. No usé mis capacidades, no estuve disponible. Y eso yo siento que es lo que hoy día me mueve mucho también y me gustaría que quedara claro para todas las generaciones. Mm. Y por último, ¿cuál es tu definición de plenitud en la vida? Plenitud. No sé si la puedo definir, pero es lo que me pasa cuando medito, cuando logro estar en el presente. Siento que hay algo ahí que no tiene ninguna forma de sostenerse ni explicarse y es. Sí, Sensación de plenitud. sí, Maravilloso. plena. Bueno, Karen, querida, oye, ha sido realmente una conversación alucinante, muy bonita, muy llena de sentido. Yo en particular la he disfrutado mucho, igual que otras que hemos tenido. Es tan bonito poder conectar y tocar estos temas y poder darse un tiempito, ¿cierto? Para que esto ocurra, para que la magia ocurra. Se necesita tiempo acá, al menos, en este planeta. Entonces... te agradezco por eso mismo, por haberte dado el tiempo nuevamente de estar acá, por haber tenido la mejor disposición, por entregarnos toda tu sabiduría, ¿por qué no decirlo? ¿Cierto? Ya que estamos hablando sin tapujo y saliendo del closet espiritual. Estás diciendo que estoy entrando en la abuelidad. No, por entregarnos toda tu sabiduría que estás construyendo para llegar allá. No, de verdad, porque todos tenemos una sabiduría que entregar. Independiente seamos abuelos o no, hay niños que hoy día nos están entregando sabiduría. Entonces, por entregarnos esa sabiduría que tú traes, que independiente uno la traiga desde quizás dónde, pero entregarla. Y yo creo que tú la estás entregando
en esta conversación, la estás entregando en los espacios que has creado, la estás entregando en los talleres, con las mujeres con que trabajas. Entonces, eso se agradece. Entregar lo que vinimos a entregar, es lo que hablábamos. Entregar lo que vinimos a entregar, no guardarlo. Y hay muchas personas que tienen tanto que entregar y se lo están guardando quizás por distintas circunstancias de la vida. Quizás llegará el momento en que lo hagan, pero hacerlo. Así que te quiero agradecer por esta conversación, por el cariño, por todas las virtudes entregadas y sin duda que habrá una segunda parte. Muchas, muchas, muchas gracias. Lo disfruté mucho también. Gracias, Karen, y gracias también a todos los que van a visitar este capítulo, a reflexionar, a tomar todas estas pepitas de oro, como digo, que nunca están de más. Quizás hay personas que están pasando momentos y una conversación así o unas reflexiones como las que hemos intentado poner en tapete pueden hacer toda la diferencia. Entonces, este es el espíritu de este podcast, poder tocar temas distintos que también son salud, pero no tan solo la salud física. Y te pido, como siempre, comparte el capítulo, aprieta el botoncito de suscribir, está también en Spotify, lo puedes encontrar ahí también, si alguien lo quiere escuchar ahí haciendo cosas y no está mirando el computador. Así que compártelo, pasa la voz y te espero, como siempre, con una nueva conversación y un nuevo tema en los siguientes episodios de este podcast que hemos estado creando entre muchos, llamado Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.